Perfecto. Así que bueno, si me autorizan nuevamente a compartir pantalla, ahí seguimos. Bien, entonces decíamos que nuestra fe puede fallar, pero podemos pedírsela al Señor y Él nos proveerá. Ahora sí. Ahora, cuando falla la esperanza, la definición, los que no son creyentes no tienen esperanza. Esto lo enseña las Escrituras en diversas ocasiones. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, que en otro tiempo nosotros, que no éramos judíos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto no significa que no fuéramos religiosos antes de creer. Es más, muchos de los destinatarios de esta carta, antes de creer, habían sido paganos, pero esa era una fe errónea, de modo que estaban sin una auténtica esperanza en este mundo. Esto se cambia notablemente desde ya cuando estamos en Cristo. En Cristo superamos esa pérdida de esperanza. Y es lo que nosotros debemos recordar siempre. En Cristo tenemos esperanza. Ahí está, perdón, se había trabado el... Los que son religiosos tienen una teoría acerca de hacia dónde van, los testigos de Jehová tienen su creencia, los católicos tienen su creencia, los mormones tienen su creencia, los hindúes tienen su creencia, pero la verdad es que una fe basada en un error significa que en realidad no tenés verdadera esperanza. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el único camino. De modo que la única manera de resolver esta falta crónica de esperanza es precisamente la persona del Señor Jesucristo. Por distintas razones, la iglesia de Tesalónica y los destinatarios de la epístola a los hebreos habían perdido las esperanzas. ¿Qué hacer cuando una persona, un creyente, se desanima? Bien, cuando una persona ha perdido la esperanza, cuando ha perdido sus ilusiones por estar involucrado en cierta situación, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que ayudarlo? Bueno, hay diversos caminos que podemos tomar. Perdón, no sé por qué empezó a ir para atrás. ¿Por qué el creyente puede perder la esperanza y desanimarse? Bien, en primer lugar, la primera respuesta que podemos brindar es que perdemos las esperanzas cuando ignoramos las escrituras. En el libro de Oseas se da una tragedia de que el pueblo de Israel se perdió, por así decirlo, porque ignoraban la palabra de Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, los tesalonicenses estaban desanimados porque ignoraban lo que ocurría con los fallecidos. Entonces Pablo le escribe y les aclara que aquellos que han partido están con el Señor. De modo que no podían estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. En segundo lugar, cuando apartamos nuestra mirada del Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, hallamos un versículo que es clave. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que con el gozo puesto delante de él sufrió,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos desanimamos? Poner los ojos en Jesús. ¿Por qué nos desanimamos? Porque miramos para el costado. Si ustedes, por ejemplo, miran las noticias cotidianas, uno enciende un canal de noticias y verdaderamente todas las noticias que te compartes son malas noticias. Y uno los puede escuchar 24 horas y se ha de desanimar. ¿Por qué? Porque nos invitan a ver en las circunstancias que estamos pasando. Y verdaderamente, si uno tuviera en vista únicamente las circunstancias por las cuales atraviesa nuestro país, y si uno tuviera nuestras esperanzas puestas en el gobierno, entonces hay motivos para hallarnos tristes, para hallarnos preocupados, para hallarnos mal, si se quiere. Pero ¿dónde tenemos que mirar nosotros? Esas circunstancias, no, tenemos que mirar al Señor. Y quienes tenemos un tiempo más de recorrido, por no decir que somos más viejos, podemos dar fe que circunstancias difíciles se vivieron en el pasado. Y sin embargo el Señor nos ayudó y salimos adelante. Y esto puede volver a pasar. Pero nuestra fe, insisto, no depende de las circunstancias, sino depende del Señor. Y la invitación que nos hace la epístola a los hebreos es a mirar al Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, entonces cobraremos ánimo. Los hebreos estaban mirando hacia el costado. Nosotros tenemos que centrar nuestra mirada a el Señor. Perdón, los destinatarios de la epístola a los hebreos estaban mirando hacia el costado, tenían que poner su mirada en el Señor. Entonces, ¿cómo se recupera la esperanza? Estudiando la palabra de Dios, no queda otra. Si perdíamos la esperanza cuando mirábamos hacia el costado o cuando nos olvidábamos de la palabra de Dios, ¿qué nos queda? Mirar y estudiar la palabra de Dios con diligencia. Y lamentablemente lo que podemos dictar en la iglesia es poco. Cada uno debe disciplinarse en casa para dedicarle un tiempo diario a la lectura, y no solamente a la lectura, sino al estudio personal de la Biblia, la palabra de Dios. Y luego, como decía la epístola a los hebreos, poniendo nuestra mirada en el Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 5, se nos dice que la esperanza está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, cuando perdemos la esperanza y la queremos recuperar, tenemos que ir a la Biblia, la palabra de Dios. Y otro texto que hallamos allí también nos invita, dice el texto, ahí, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, seguir las pisadas del Señor, seguir las pisadas del Señor. ¿Y cómo podemos seguir las pisadas del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a Jerusalén y buscarlas en las calles? No, tenemos que ir a la Biblia y buscar allí las pisadas del Señor. Y así entonces recuperaremos la esperanza. La esperanza, decíamos, se limita a esta tierra, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, cuando estemos con el Señor, no vamos a necesitar más esperanza,
porque vamos a estar con Él. Qué grandioso será aquel día cuando la iglesia ya no esté más en esta tierra, sino que nos encontremos todos juntos en un solo lugar, estando con el Señor. Mientras tanto, tenemos que alimentar y alentar nuestra esperanza. En segundo lugar, cuando la esperanza decae, debemos entonces encontrarla en el Señor, en Dios. Cuando falla el amor, y en esto digamos que la fuente de amor verdadero es el Señor, y esto lo tenemos que tener también en claro. La fuente del amor verdadero es el Señor. Dice el texto de Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, aquí tenemos que el amor de Dios va acompañado siempre de una acción en favor nuestro. Una sola regla es que para una correcta escritura es la no repetición de los textos. Fíjense, con amor eterno te he amado. La frase, si se quisiera escribir bien, podría ser te he amado eternamente. Y diría exactamente lo mismo, pero en realidad te he amado como está escrito de esta manera, está hecho para enfatizar aún más la idea. Lo que Jeremías quería expresar es que Dios quiere exaltar el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y esto es algo que debemos siempre tener presente. El amor de Dios es lo más grande que uno pueda imaginar. El amor de Dios es inagotable. Por eso un creyente puede en ocasiones fallarle, como lo fue en el caso de Pedro, que lo negó 3 veces. Sin embargo, el Señor no dejó de amarle. ¿Hubiera amado a Judas si Judas se arrepentía? Sí, indudablemente. Con mucho dolor, el Señor admitió que uno de ellos era el traidor. No le fue fácil al Señor. El Señor amó a Judas, pero Judas no amó al Señor. Entonces, el amor de Dios no tiene límites. Significa que Dios se ha comprometido a que si por amor a nosotros debía morir, moriría. Y eso fue efectivamente lo que pasó en la cruz. Ahora, el amor define a Dios, es decir, hay pocas cosas que dice la Biblia que Dios es, claramente. Una de ellas dice, Dios es amor. Así de simple. Dios es amor. En 1 Juan 4:8. Esta es una afirmación demostrable. ¿Cómo se demuestra que Él es amor? Con las acciones subsecuentes. Dice Juan, el versículo más conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Eh? Esta es la demostración del amor. Es decir, vamos a ponerlo en términos personales. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es tu relación con los hermanos en la fe? ¿Qué vínculo tienes con los hermanos en la fe? ¿Cómo te vinculas con ellos? ¿Los amas? La Biblia dice que debemos amarlos. ¿Y a quiénes? ¿A algunos o a todos? La respuesta es a todos, ¿verdad? No hay excepción. El creyente debe amar a todos los creyentes. Amar no es
tan solo un sentimiento, sino una decisión. Si el amor dependiera de nuestros sentimientos, entonces allí estamos equivocados, porque los sentimientos fluctúan. Pero si yo decido amar a alguien, decido amarlo todos los días. Por ejemplo, si nosotros amamos a nuestros hijos, ¿cuántos días los amamos? Todos los días. Aun cuando ese hijo no pueda que no sea lo que nosotros esperábamos de él. Por ejemplo, el padre del hijo pródigo lo amó a ese hijo que se marchó con buena parte de su fortuna, al punto que él estaba cada día esperándolo a él. Entonces, los sentimientos fluctúan, pero las decisiones son algo mucho más duradero. Yo escojo amar. Cuando decidas casarte, si aún no lo has hecho, esa elección, ese sí que vas a dar, no es un sí por bueno hasta que se me acabe el amor, sino es una decisión que deberás tomar cada día de tu vida. Porque estar con alguien cada día significa aceptarlo tanto en las buenas como en las malas. Y hay veces durante la etapa del noviazgo, lo único que se percibe del otro es precisamente lo bueno. Pero cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene, por así decirlo, su lado oscuro. Entonces, tenemos que amarnos a pesar de ese lado oscuro. Nuestro amor debe ser tal que debemos aceptarnos con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. Y implica una acción. Si vos aún eres soltero y te querés poner de novio con alguien, lo primero que deberás hacer es demostrarle a esa persona algún grado de afecto. Y como lo muestra la figura regalando unas flores, por ejemplo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, acciones que demuestren que ese amor que pregonamos es verdadero. Y el Señor Jesús lo demostró en el caso de Lázaro. Mirad cómo le amaba, porque se puso a llorar delante de su tumba. Mirad cómo le amaba. El amor se manifiesta en acciones. Si decimos amar a nuestros hermanos, ¿en qué acciones lo demostramos? Por tanto, en tercer lugar, cuando falla el amor, significa que nuestra fe anda muy, muy mal. Hemos visto entonces tres testeos de nuestra fe. Si falla nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Cuando falla la esperanza, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Esperar en el Señor. Cuando falla el amor, tenemos que aprender a amar en el Señor. Que el Señor entonces nos bendiga para que cada uno evalúe hoy su propia vida y pueda sacar sus propias conclusiones. Y si en algo está en déficit, pídale al Señor que le ayude a superarlo y sin lugar a dudas, el Señor lo hará. Gracias, hermanos, nuevamente por la invitación. Bien, muchas gracias, Adrián. Que el Señor te bendiga. Gracias por dedicar este tiempo a compartir la palabra con los hermanos en este lugar y en otros lugares que se suman a nuestra reunión.